Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos fascina realizar, que sentimos como un honor realizar en CNN Chile. Hoy vamos a hablar sobre... Es difícil definirlo porque no necesariamente es una discapacidad en sí, pero termina muchas veces dejando a las personas en una situación de discapacidad. Vamos a hablar de la esclerosis múltiple, vamos a entender a quiénes afecta más, por qué se produce, cuáles son los cuidados que deberían, y digo deberían porque lamentablemente este país no siempre es así, deberían tener acceso a las personas para tener una mucho mejor calidad de vida. Así es que tenemos panel femenino buenísimo, femenino completo para hablar de este tema. Le damos la bienvenida a Elizabeth González. Elizabeth, gracias por estar con nosotros. Nada. Elizabeth tiene esclerosis múltiple, tiene 25, se le diagnosticó a los 22 y ya nos va a ir contando de su proceso, cómo ha vivido esto. Así que muchas gracias por acompañarnos. De nada. También está con nosotras. ¿Me puede corregir, doctora, la forma de pronunciar Jacqueline Chepenice, ¿ya? Neuróloga de la Clínica Las Condes, además médico asesor en la Corporación de Esclerosis Múltiple. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le damos la bienvenida también a Verónica Cruchet, presidenta de la Corporación de Esclerosis Múltiple. Gracias por estar con nosotros, Verónica. Gracias a ti, Mónica. Ella fue diagnosticada hace 23 años con esclerosis múltiple y nos va a contar también entonces de la fundación, de la corporación y de cómo se trabaja, cómo se vive este tema en Chile. Así que gracias por acompañarnos. Y también estamos con Carolina Rojas. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Carolina también tiene esclerosis múltiple a sus 36 años y los síntomas comenzaron, ya nos va a contar ella misma, el 2013, en un momento específico. Y quiero empezar de inmediato, doctora, preguntándole, cuéntenos a todos en forma simple, ¿qué es la esclerosis múltiple? ¿A quiénes afecta más y por qué se produce? La verdad es que la esclerosis múltiple es una enfermedad que es autoinmune, o sea, el mismo cuerpo ataca a una parte de la neurona, una parte que podríamos decir que rememoriza, que cubre la neurona, para que puedas tener una transmisión más rápida, porque es eléctrica, entre neurona y neurona, y la mielina, que es como un cobre, podríamos decir, ahí se afecta y ataca, el mismo cuerpo autoataca esta enfermedad. Y se presenta generalmente en gente joven y ataca más a las mujeres. Como todas las enfermedades autoinmunes, predominan las mujeres. ¿Qué tanto más predomina? 1:3. Ah, okay. Es más. 1:3. Sí. ¿Y qué lo produce? Porque al ser autoinmune hay algunos factores más de riesgo. ¿Se han logrado determinar o no se sabe? Mira, la verdad es que hay un factor hereditario. Uno nace con una predisposición. Ahora, incluso si los dos padres tuvieran esclerosis múltiple, uno tiene un 50%. Si un padre tiene esclerosis múltiple, uno tiene un 20%. Por lo tanto, uno nace con una vulnerabilidad, pero también hay factores ambientales que son muy marcadores. Se ha visto el déficit de vitamina D, por lo tanto es mucho más frecuente en países que son más nórdicos o están más nórdicos o cerca del polo, más lejos del trópico. La vitamina D, el sexo y la edad y un factor viral. Al parecer habría que un factor viral, ¿ya? Se ha estudiado varios virus que actuarían durante la juventud de la persona. Y eso genera que se active, que en una sumatoria de estas cosas se active esta enfermedad. ¿Dónde está principalmente la vitamina D? Se lo pregunto inmediato porque sé que es algo que le va a surgir a la gente en su casa. Mira, la vitamina D, uno come los metabolitos y el sol es el que genera que se active la vitamina D. Yeah. O sea, hoy en día la gente toma poco sol, por lo tanto el déficit de vitamina D es bajo en general. La gente ya no... Antes uno iba de su casa al colegio, caminaba. Hoy en día la gente se sube del auto a lugares encerrados. O sea, protegidos, pero tener alguna exposición al sol es bueno. Perfecto. Aclarado esto, primero me gustaría, Elizabeth, que nos contaras, a los 22 años a ti te lo detectan. ¿Cómo fue esta noticia? ¿Cómo se recibe primero esta noticia? Se recibe triste, obviamente, porque... ¿Sabías lo que era la esclerosis múltiple o cuando te dijeron dijiste, a ver, primero explíqueme de qué estamos hablando? Claro, o sea, yo no tenía idea de nada. Solamente me di cuenta cuando perdí la visión del ojo derecho y me vio un neurooftalmólogo que él fue el que me mandó a hacer las resonancias y todo eso, y ahí recién supe que tenía una enfermedad así.
me la explicó. Me dijo que no era de muerte, que no me asustara, pero que necesitaba tratamiento médico ahora ya. Porque lo que primero me dijo el neurooftalmólogo era que lo que yo tenía eran hilos de mielina. Entonces, a mí cuando me dijo eso, no entendía nada. Pero ya después, pasando el tiempo, obviamente uno se va afectando mucho más de la situación, los mismos brotes que te dan y todo, entonces es bastante complicado decirle si lo tomé bien o lo tomé muy mal, pero de que lo tomé ahí porque lloré mucho. ¿Lloraste mucho? Sí, por supuesto, cualquiera llora. Lógico. Sí, yo creo que lloré más que mi hermano cuando fue conmigo. Mi hermano Isaac, yo siempre le he dicho, él es mi papi hermano, porque yo tengo un cariño demasiado grande por él, y yo a él lo veo como un papá afectivo, igual que a mi papá, obvio, pero mi papá está trabajando y todo, pero a mi hermano, pucha, lo veo todos los días acá en Santiago. ¿Y en qué estabas tú en ese minuto cuando te dan la noticia? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas estudiando? Trabajando. Yo estudié técnico en enfermería y cuando me pasó esto, obviamente, estaba trabajando, y ya después, cuando supe lo que de verdad conllevaba con esto, me dijeron, es que tú no vas a poder trabajar más, no vas a poder hacer miles de cosas. Y claro, pasaron los meses, me pasaron al área pública, y en el área pública desarrollé un brote o crisis, como se les llama ahora, y la verdad es que fue bastante complicado porque me dejó con secuelas. Tengo hemiparesia en el lado derecho, me tirita todo. O sea, yo sé que si levanto la mano va a ser complicado porque me tirita mucho. Y tengo poca visión en el ojo derecho, y son mis secuelas. Las secuelas que me dejó él. Después vamos a ir conversando después de otras que también van dejando en el alma y en la vida cotidiana. Por también, supuesto, lo sé. Verónica, tú eres presidenta de la Corporación de Esclerosis Múltiple, pero quisiera primero saber de tu caso, porque tú ya llevas 2 décadas voy a cumplir 24 años. Exacto, ya viviendo con la esclerosis. ¿Y cómo fue tu caso también? ¿Tu diagnóstico? ¿En qué estás tú cuando y a raíz de qué se produce el diagnóstico? Mira, yo estaba en una etapa de mi vida realmente maravillosa, joven, donde estaba trabajando con muchos sueños, tenía trabajos excelentes, yo soy diseñadora gráfica, amo mi profesión, me encanta, y yo me levantaba feliz en las mañanas porque iba a trabajar. Viajaba mucho, muy independiente y con muchos sueños y proyectos por delante. O sea, a los 29 años tú te estás formando todavía y estás recién naciendo como profesional. Y yo estaba en esa etapa cuando repentinamente, muy rápido, en 2-3 días, me quedé paralítica del cuello hacia abajo. Todo el mundo pensó que era un tumor, qué sé yo, y tuve mucha suerte. Yo he tenido mucha suerte en mi vida respecto a la esclerosis, porque hace 23 años no se conocía, nadie sabía, era muy poco lo que se sabía. Y yo tengo la suerte de que mi hermana es médico y mi excuñado, que también es médico, inmediatamente reaccionaron y se movieron y me llevaron a los mejores médicos, y fui diagnosticada con esclerosis múltiple, cosa que hasta el día de hoy mucha gente pasa años buscando el diagnóstico, ya, porque es de difícil diagnóstico. Pero no había nada, en esa época no había nada, solo corticoides para tratar los brotes. Entonces yo los primeros 6 años lo pasé muy mal. Estuve más hospitalizada que afuera y estuve ciega, completamente ciega muchas veces, hasta que llegaron los tratamientos del año 96. Y ya te voy a preguntar de eso, porque es un tema relevante después que conversemos todo el temazo que es el tratamiento en el sector público-privado y el acceso o no acceso a los medicamentos adecuados. Carolina, antes de que conversemos contigo, quiero que conozcamos tu historia en la nota que preparó Nicole Geiser. Veamos. Los síntomas comenzaron en marzo del 2013. Fui al gimnasio de forma normal y se me durmió esta pierna, ya, que es la pierna izquierda donde yo tengo la mayor parte de los problemas, porque
Tengo casi todas las lesiones alojadas en la parte derecha de mi cerebro. La pierna se me puso como una lana. Yo me puse a llorar, o sea, fue horrible. Lo único que me imaginé fue la silla de ruedas. No sabía qué significaba esa enfermedad, así que yo de curiosa busqué en internet y cuando me enteré realmente yo quedé como en shock. Y me puse como a llorar, sentí como un dolor muy fuerte en el corazón también, porque yo la quiero mucho, mi tía, una de mis más que la quiero, mi favorita. Fue fuerte, penoso, no, fue fuerte. Algo que nadie esperaba, la verdad, las cosas, que ella tuviera esa enfermedad. Ahora voy con mi cuarto fármaco, ya, cuarto tratamiento, porque ha sido muy agresiva mi esclerosis múltiple. He estado con problemas de visión, que es nistagmo y diplopia, que es visión doble, borrosa, problemas de movilidad, no siento, o sea, en las partes de las piernas no siento, me he caído últimamente mucho, se me caen las cosas, se me han caído ollas de las manos, son cosas son cosas involuntarias que uno no puede controlar, y eso es porque ahora estoy sin mi medicamento porque no lo hemos podido obtener, o sea, ha sido como una lucha con nuestra corporación de esclerosis múltiple, ha sido una lucha muy fuerte. Porque ella no tiene el dinero suficiente para costearse ese medicamento, y más ahora se lo quitaron, la dejan lisiada, pues. La idea es que no avance, para no verla después en una silla de ruedas, o ciega en este caso. Espero volver pronto a trabajar, que es lo que yo más quiero, porque ya no quiero estar más con licencia, y retomar mi vida y ser una persona relativamente normal. Carolina, estaba tu historia, ¿cómo lo viviste tú también? Cuando se te duerme esta pierna, que empieza a ser el primer síntoma, ¿cómo lo tomó tu familia? ¿Cómo te apañaron ellos? ¿Pudieron apoyarte o no? ¿Cómo fue ese proceso? Porque uno recibe la noticia, pero también su familia. Bueno, yo la noticia la tomé, fui sola al neurólogo y me puse a llorar, fue horrible porque yo sabía de esta enfermedad, entonces yo sabía que era una enfermedad complicada. ¿Por qué? Porque sabía, porque me gusta leer, entonces siempre ando investigando qué pasa acá y el tema, entonces sabía de qué se trataba, entonces el neurólogo me dijo, hay alternativas, no te preocupes, pero igual uno se siente como un poco así como desprotegida porque no sabe qué es lo que va a pasar, porque como es remitente recurrente va y viene, entonces yo no sé qué es lo que me va a pasar mañana, independiente de que esté con tratamiento o no. Mi familia igual la ha tomado de forma, obviamente están preocupados porque he tenido muchos cambios en mi ánimo, problemas, ahora últimamente me caigo mucho por mi pierna, porque donde estoy sin tratamiento, que es el tema que vamos a tratar después, entonces me ha impactado mucho en lo que es ahora el tema de estar sin tratamiento, pero sí ha sido compleja mi inicio de tratamiento, y también fue porque me cambió mi vida desde el comienzo, o sea, yo estaba trabajando, o sea, yo soy de profesión licenciada en educación, pero yo trabajo en un banco, ¿ya? Nada que ver, y había postulado a una segunda carrera, estaba estudiando ingeniería comercial y tuve que congelar, entonces cambió todo, yo llevo ya 2 años con licencia médica y yo lo único que quiero es volver a trabajar. Entonces, mientras no esté estable con mi esclerosis múltiple y mi tratamiento, no puedo volver a trabajar. También tengo problemas de visión, no voy a utilizar términos médicos ni nada, pero tengo visión borrosa, veo doble y problemas de repente de sensibilidad en la noche, adormecimientos, corrientes, que es como que, es como que tú tuvieras tu celular y te estuviera vibrando. Ya es una cosa así de extraña. O si no, que las piernas se te ponen hirviendo en la noche, como que tuvieras el calientacama, y son cosas que solamente uno lo tiene, o temas de que incontinencia urinaria, tienes que partir corriendo al baño, y son hartas cosas que van asociadas que solamente tú las entiendes, y tu médico obviamente. Y estoy obviamente bastante agradecida porque tengo una neuróloga que es espectacular. Así que aprovecho de mandarle un saludo a mi neuróloga, la doctora Horno. Muy bien. Se permiten todos los saludos, todos los regalos, ni un problema. Así que eso. Y todas las denuncias también que quieran hacer. Doctora, importante decir cómo se detecta, porque ya lo mencionaba, no es tan fácil la detección, obviamente que antes, más difícil que ahora, pero ¿cómo se detecta cuáles son los primeros síntomas? Primero, cuáles son los primeros síntomas a los que hay que poner atención, y luego, ¿qué exámenes se hacen para lograr un diagnóstico y cuán importante es que sea temprano también? La verdad es que esta enfermedad es una enfermedad
que tiene múltiples aristas. Los síntomas dependen de dónde se localiza la lesión. Puede ser en el nervio óptico, en la médula o en hemisferios cerebrales. Si es a nivel de la médula, va a aparecer síntomas de donde está afectado, los brazos para abajo, si está localizado en la médula, a nivel dorsal, a las piernas, pérdida de visión de un ojo, o como tuvo Caro, si está localizado en el hemisferio, va a tener síntomas motores o sensitivos de un lado. Así que depende de dónde está localizada la enfermedad. Y la enfermedad siempre parte en forma inflamatoria. O sea, la verdad es que parte de un día para otro. O sea, uno está durmiendo y al otro día amanece con un síntoma extraño. Y en general, al inicio de la enfermedad son síntomas que van y vienen. Por eso es difícil de diagnosticarlo, porque a veces la persona pidió hora y ya se le fueron los síntomas. Y estos síntomas, que son variados, obviamente muchas veces caen donde el psiquiatra. Estos síntomas que van, que vienen, muchas veces caen donde el psiquiatra. Hasta que finalmente viene un episodio grande, ¿ya? En algunas ocasiones el primer episodio es grande y ese es más fácil, pero generalmente son episodios simples, adormecimiento de la cara, episodios simples, que van, que vienen, que van, que vienen, hasta que viene una cosa importante y va al médico, y el médico cualquier especialidad lo manda al neurólogo. Uh-huh. Y obviamente, y ahí si tú lo pesquisas en el momento del brote, del déficit, tú lo examinas y tú le pides exámenes. Ahora, la resonancia hoy en día es la que más nos ayuda, ¿ya? Las lesiones desminimizantes en resonancia se ven, pero hay muchas otras enfermedades que tienen puntitos blancos, y por supuesto uno tiene que descartar que sea otro tipo de enfermedad, pero obviamente hay que hacer punciones lumbares, en fin, pero con eso parte, con una resonancia es lo primero que uno pide. Ya. ¿Qué tan importante es la detección temprana para el futuro y para la evolución de esta enfermedad? Es clave. Es clave. En el fondo, la enfermedad, como dije al comienzo, es inflamatoria. Sí. ¿Ya? Y a medida que pasan los años, esta inflamación ya es como lo mismo que una herida que está en el mismo lugar, finalmente la cicatrización no es buena y empiezan a quedar las secuelas. Entonces, el tratamiento tiene que ser siempre evitando que se formen brotes y evitando, lo más importante, la secuela, la progresión. Uh-huh. Y hablemos entonces del tratamiento, porque ¿cuál es el tratamiento óptimo para esclerosis múltiple? No existe un tratamiento óptimo. A ver. La verdad es que depende de qué persona es, en qué lugar o cuándo lo encontramos, porque hay personas que han pasado 5 años sin darse cuenta o ha ido de un médico en otro y ya ha pasado tiempo. O pacientes que presentan, como el caso de la Verónica, que debutó con una enfermedad grave, ¿ya? Uh-huh. Dependiendo de cómo está el paciente, de las condiciones, uno va partiendo el medicamento y va escalando. Okay. ¿Y se parte desde qué? Se parte de, o sea, si el paciente, si algo tú lo muy ubicas leve, como leve, está uh-huh, recién, ¿ya? Tú partes con medicamentos que son como el interferón, que son medicamentos un poco más generalizados que modulan el sistema inmune. ¿Con qué costo en ese nivel estamos hablando? 600.000 pesos. Ah, sí. Chuta, doctora, pero empezamos con 600.000 pesos. Ya casi me caigo atrás, que me decía, ya está al borde, no. Y casi me voy de espalda. Ya. Son medicamentos complejos. Eso es lo suave. Ya. Después escalamos hasta qué. ¿Cuál es la terapia más agresiva? Estoy usando un término que es un poco técnico, porque por agresiva me refiero a que es más fuerte, más... ¿Qué es lo más extremo que se llega a usar en el caso de la esclerosis múltiple? A ver, o sea, en el fondo, hoy en día los de segunda línea que estamos hablando de los anticuerpos monoclonales, que son medicamentos biológicos. ¿Ya? Son biológicos, son muy específicos, son muy dirigidos. O sea, obviamente la medicina ha ido evolucionando y los primeros medicamentos es una cosa más general. Estos son dirigidos, absolutamente dirigidos como un proyectil. Y esos son caros. Estamos hablando de 1,5 millones a uno que se pone una vez al año, 3 veces, y ese vale 50 millones en un año. Pero el promedio es más o menos... 50 millones en un año, uno de los promedios. El promedio anual, podríamos decir, son como 30 millones anual. O sea, como... Un medicamento. O sea, en el fondo los anticuerpos monoclonales podríamos decir que están en el mismo rango, ¿ya?
Pero 20, 30 millones. Eso es prohibitivo. O sea, prohibitivo. Y de inmediato entonces la pregunta, Verónica, es, explícanos, ¿qué se cubre en el sistema público y qué se cubre en el sistema privado? Porque hay todo un tema ahí con la ley Ricardo Soto y quiero que tú nos expliques para que la gente sepa en su caso también. Nosotros hemos tenido muchos problemas. Después vamos a preguntar los casos particulares, pero en genérico, ¿qué es lo que dice la norma? En historia, público y privado. en historia. Cuando no había nada, solamente la gente con ISAPRE teníamos acceso a algún tipo de medicamento que son estos más suaves que explicaba la doctora. ¿Pero cuánto te cubre la ISAPRE de bueno, eso? Primero nos cubría 100%, éramos 6, 7 personas en Chile. Ya. Y empezó a crecer la gente y obviamente la ISAPRE dijo, no les vamos a cubrir esto porque era ambulatorio. Y esa fue nuestra primera pelea de esclerosis múltiple en el año 2004 y logramos que las ISAPRE cubrieran el 80% de sus tratamientos. Pero resulta que ya empezaron a pasar los años, empezamos a aumentar la gente con esclerosis y empezamos a la gente, los primeros diagnosticados, a estar cada vez más avanzados. Y en eso empezaron a llegar los otros medicamentos. Entonces, el año 2010 nosotros entramos al GES, auge en esa época. ¿Ya? Como patología se entró al GES. Pero el problema es que el GES entró con una canasta que solamente tenía 2 medicamentos, que son los más básicos, los que se usan al principio de la enfermedad y que además hay un 30%, ¿no?, de pacientes o más que no reacciona bien a estos medicamentos y con ello habría que empezar segunda línea inmediatamente. Ok, entonces hoy día, raya para la suma, ¿cuál es la situación del sector público y privado? Mira, es que para contarte eso te tenía que explicar sí, esto. No, obvio, para entender ya, la teníamos esa evolución, canasta, lógico. pero resulta que el GES, que es garantía explícita en salud, tiene decretos, ¿verdad? Sí, claro. Y resulta que el decreto 45 es el decreto que dice qué medicamentos hay en Chile para tal patología. Y en ese decreto decía que los medicamentos para nuestra patología eran los inmunomoduladores. ¿Qué significa inmunomoduladores? Que transforman el curso de la enfermedad. Por lo tanto, todos nuestros medicamentos son inmunomoduladores. Entonces, ¿qué pasó? Pero en la canasta solamente estos otros 2, que eran los más básicos. ¿Qué pasó? Como estaba en el decreto, las ISAPRES no podían negarse a cubrirnos esos medicamentos y teníamos cobertura del medicamento que nuestro especialista nos dijera que necesitaba. Exacto. Y se cubría por el GES, pero no en salud pública. Entonces, nuestra lucha era emparejar la cancha y que salud pública tuviera los mismos medicamentos que los privados. Pero en esa lucha nos encontramos con la sorpresa, el 26 de junio del año pasado, 2015, que la presidenta firmó un decreto que modificó el decreto 45 y puso en la ley que los medicamentos para nosotros eran solamente estos 2 básicos. Obviamente las ISAPRES inmediatamente comenzaron a mandar cartas que ellos no iban a cubrir nada más que no fueran estos 2. O sea, en el fondo igualaron para abajo. Igualaron, pero para abajo. Sí. Algo, o sea, que tú comprenderás, Mónica, que es algo inconcebible, incomprensible e inentendible. Porque se ha perdido un derecho adquirido, además. Entonces, Ahora, hoy día, entonces, para ser preciso, en el sistema público y privado solo hay 2 medicamentos que les cubren. Con todos los reclamos, todos los reclamos y todo lo que hicieron, ¿qué pasó al marchas, final? reuniones, nos devolvieron, porque en ese minuto habían 7 medicamentos, que eran 5 de segunda línea, ahora hay más todavía, Ya. y nos quitaron todos esos medicamentos y nos devolvieron solo 2 de esos medicamentos de segunda línea por la ley Ricardo Soto. Y entonces hoy día hay Entonces, 4 ahora hay medicamentos 4, que cubren. pero el problema es ¿Sector público y privado? sector público-privado, se emparejaron la cancha, pero hacia abajo. Cuando hay remedio en el sector público, sí. Exacto, es que eso te iba a comentar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 4 medicamentos, pero la ley Ricardo Soto nos ha puesto más impedimentos que... O sea, para nosotros no ha sido terrible la ley Ricardo Soto. Pero para nosotros, en el sistema, cuando dices nosotros, ¿te refieres al sistema privado? A los 2. ¿O al sistema a los privado 2. y público? No, estamos hablando, yo hablo En siempre general. por todos los pacientes, a Ok. menos que tenga que hacer la... ¿Y por qué ha sido más la complejo con la ley distinción. Ricardo Soto si debería haber sido, en teoría, distinto o mejor? Claro. ¿Por qué? Lo que pasa es que es una ley que no estuvo bien estudiada y, por ejemplo, a nosotros nos entraron que estábamos en el GES. Se supone que la ley Ricardo Soto era para patologías que no tuvieran nada. Pero nos entraron de tanto reclamo. Nos entraron estos 2 medicamentos, pero nunca estudiaron cómo compatibilizar el GES con la ley Ricardo Soto. Entonces, supuestamente la ley Ricardo Soto es gratis, pero nosotros pagamos canastas carísimas.
El GES no es gratis, nunca ha sido gratis, como sea, la gente cree. Hoy día, al final, no están cubiertos. Y es súper engorroso para los mismos médicos pedir el medicamento, porque ellos tienen que pedir a la persona, que subirlo a la plataforma, eso se va a un comité supuestamente asesor, donde yo lo puedo decir como paciente y como corporación, no están los mejores médicos, ¿ya? Los mejores médicos están fuera de eso, pueden ser excelentes neurólogos, pero nosotros necesitamos especialistas. Entiendo. Doctora, entonces hoy día, con la normativa actual, los pacientes en Chile de esclerosis múltiple del sistema público y privado no están teniendo acceso al mejor tratamiento. Mira, yo creo que se ha logrado. Bueno, si pueden pagarlo, sí, pero me refiero... O sea, se ha logrado, ¿no? Yo creo que hay medicamentos buenos que están hoy en día. No, pero cuando yo hablo del óptimo, ¿tienen derecho hoy día a alcanzar...? Pero debería ser una canasta un poco más abierta. A eso voy. Mi pregunta es, ¿hoy día no tienen el óptimo de lo que podrían tener para el tratamiento de su enfermedad? Yo creo que al mismo precio, porque hay medicamentos que están llegando al mismo precio, porque existe como un valor mercado. Entonces debería ser una canasta abierta, ya que vale, está bien si uno dijera, mira, los próximos medicamentos valen 3 veces, pero en el fondo hay un valor mercado de estos medicamentos que son los anticuerpos monoclonales. Entonces debería ser una canasta un poco más abierta, dependiendo porque el médico va a indicar si este medicamento es el que sigue. O sea, hoy en día hay un abanico de tratamiento que están al mismo costo. Y eso es lo que... Vamos a hacer una pausa en Conciencia Inclusiva. Al regreso vamos a preguntarles también a 2 de los pacientes de esclerosis múltiple que nos acompañan cómo ha sido su experiencia respecto a tener o no tener acceso al tratamiento y cuánto eso también les ha complicado la vida más allá de la esclerosis múltiple, agravando una situación que ya es de por sí compleja. Pausa y regresamos. Continuamos en Conciencia Inclusiva hablando de la esclerosis múltiple. Y Elizabeth, quiero que conozcamos tu historia, cómo fue tu proceso también respecto a esta enfermedad, y lo vemos en la nota que preparó nuestra compañera Daniela Herrera. Mi nombre es Elizabeth González, padezco de esclerosis múltiple. Y los primeros síntomas comenzaron a los 15 años. Mi vida antes era estudio. Estudiaba en la media súper bien, no tenía idea de lo que me podía pasar más adelante. Yo a los 15 años tuve mucho mareo, vómito, sentía que todo se me daba vuelta, me sentía extraña porque yo lo único que supe fue que de tanto mareo me perdía, no sabía si estaba en el baño o estaba en otro lado. De la nada empecé a perder visión y dije, no, qué raro, y me tapaba y me revisaba el otro, así, y ya había perdido la visión de ese ojo. Desde que tuve mi primer síntoma hasta que me diagnosticaron, pasaron como 7 años. Yo no entendía nada, no entendía nada, te lo juro. Después ya empecé con tanto dolor que ahí recién empecé a saber de qué se trataba la enfermedad. Lo que se requiere para que la enfermedad no siga avanzando, el tema en este caso son los tratamientos. Yo comencé el tratamiento de primera línea, por lo que tengo entendido esos tratamientos son biológicos. ¿Tú qué necesitas actualmente? Tratamiento de segunda línea. Yo soy una de las personas que más necesita ese tratamiento. Todos los demás lo tienen menos yo. Los tratamientos de primera línea a mí no me sirvieron, pero luego salió la ley Ricarte Soto, en donde estábamos todos esperanzados, y aún no recibo respuesta del MinSal en este caso.
esto es lo más penca, somos pacientes jóvenes, con toda una vida por delante. Elizabeth, te escuchábamos tu caso, se llama Fingolimod, el medicamento que te recetaron. Al que estoy postulando. Está cubierto por la ley Ricarte Soto. Sí. ¿Y qué pasa? Porque llevas 8 meses esperando. Exacto. ¿Y Llevo qué te muchos dicen? meses esperando. ¿En el sistema público qué te dicen? Nada, solamente me dicen que lo están, o sea, que esta cosa que lo rechazaron y lo vuelven a enviar y lo siguen rechazando, entonces llevan como 2 veces, 3 veces que lo han rechazado. Fui esta última vez al doctor conversándole sobre lo mismo porque ya estaba un poquito complicada y yo le dije, doctor, es que ya han pasado demasiados meses. Y me dijo, no, si es que ahora ya se puede y la cuestión, y me quedó de dar la respuesta en la semana. Y aquí estoy esperando. ¿Y cómo ha sido el proceso también de avance en la enfermedad en estos 8 meses y tu estado de ánimo también? A ver, este año he caído al hospital 2 veces. De las 12 veces... O 14 creo que van. Claro. Por 12 ahí. más 2, 14, sí. Claro, van hartas crisis. En 2 años, 10 meses con la enfermedad diagnosticada, obviamente es harto. Son hartas las crisis que me dan y me dijeron desde un principio que yo debía optar al tratamiento de segunda línea. Cosa que en el San Juan de Dios me quisieron primero tratar con esta cosa, con el interferón y después con el Copaxone. Y no pasó nada. O sea, ahora recién me están tratando de postular, pero igual siguen rechazando. Y al final la ley Ricarte Soto, como yo le explicaba a la periodista ese día que me fue a entrevistar, yo siento que la ley Ricarte Soto en este sentido no tiene ni pie ni cabeza porque han pasado tantos meses desde que empezó la ley Ricarte Soto y yo no he recibido nada, absolutamente nada. ¿Y cómo va el ánimo en 8 meses de espera? Con toda la fe del mundo, sí, yo soy de estas personas súper aguerridas, se tira para arriba sola, llora a veces cuando es mucho el dolor, pero los otros días no, ando súper bien. Es raro verme que ando mal genio, es raro que yo me gane al lado tuyo y te diga, oh, es que me duele algo. No, yo siempre soy de las personas muy aguerridas, salgo adelante como me la puedo, siempre confiando en Dios delante, siempre así. Doctora, ¿cuánto se afecta un paciente en lo anímico y en el avance de la enfermedad 8 meses sin el tratamiento más adecuado? La verdad es que es una enfermedad que va avanzando. O sea, no es trivial no tenerlo durante 8 meses. Sí, es fundamental. Porque dependiendo de cada persona, por supuesto que hay personas que pueden estar 2 o años, pero dependiendo de cada persona pueden tener síntomas y pueden tener secuelas. Si eso es lo peligroso. ¿De qué hasta qué como secuela? Pueden tener secuelas para caminar, inestabilidad, pérdida de la visión, y eso afecta mucho. O sea, pero doctora, secuelas, se pregunta desde la ignorancia, que si hubieran recibido a tiempo el medicamento no tendrían. Claro. O sea es condenar de repente a no poder caminar o a la ceguera o a cosas así, claro, que podrían haberse evitado. Un buen tratamiento, eso significa un médico que está al lado tuyo, que te está observando, uno da la pelea. Sí. Pero lamentablemente, yo sé que han habido muchos pacientes con esclerosis múltiple, hay médicos del servicio de salud que no tienen preparación. Y no es que, yo creo que hay muchos que no saben. Hay medicamentos de segunda línea, son complejos, la cosa se viene muy compleja. Y yo me imagino que también, también es parte de lo que tú has vivido también, Carolina. O sea, ¿cómo has vivido tú el tema del tratamiento? Porque también para ti ha sido un tema. Bueno, este es mi 4º tratamiento. Ya. Empecé con Avonex, que no lo toleré porque mi esclerosis múltiple empezó agresiva. Avonex, después Gilenya, me provocó mucho frote, que ese es un oral. Después tuve con Tysabri, las 24 dosis, no pude continuar porque el virus JC ya estaba muy alto y mi doctora me la tuvo que suspender y ahora estoy peleando por el Rituximab. El Rituximab no está en la canasta, en la guía clínica, ¿ya?
O sea, no te lo cubre tu ISAPRE. No me lo cubre la ISAPRE. O sea, ¿y cuánto cuesta? 4 millones. ¿Al mes? Es una dosis, 4 millones, el próximo mes 4 millones y en 6 meses 4 millones y en 6 meses más 4 millones más. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Antes de que salieran los decretos y todo el tema, uno llevaba la receta médica más el informe y las ISAPRES lo cubrían. Pero ahora esto fue ya, se aprovecharon y no lo están cubriendo. O sea, yo no tengo casi 5 millones de pesos para pagar deducible en la ISAPRE. Muy poca gente. Es una locura. O sea, yo estoy con licencia médica y si no fuera por mi trabajo yo no podría sostenerme. O sea, ¿Y cómo trabajas si no estás con un buen tratamiento? Claro, por eso yo quiero volver a trabajar. O sea, yo 2 años de infracción con licencia médica, pero la ISAPRE me ha hecho la vida imposible. O sea, yo mandé carta al contralor, al gerente, a todo el mundo para ver si es que existía la posibilidad de que me cubrieran el medicamento, pero no. También hablar con la asesora de la ministra, tampoco. O sea, de diciembre que está el caso durmiendo ahí y nadie da ninguna solución. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? A uno la van condenando a la silla de ruedas. O sea, es así. O sea, ¿de dónde saca uno ese dinero? O sea, no hay bolsillo que aguante. Y aunque uno tuviera una situación económica espectacular, es mucho. Y aparte que la parte uno emocional igual se frustra, porque uno llora de impotencia de ir a hablar con esta gente que tienen un cargo político y que a uno le dicen, ya, va a pasar esto, y no pasa nada. Entonces, y no solamente es mi caso, hay muchos más. ¿Qué pasa con la gente de regiones? Que es peor. Entonces, anda a encontrar especialistas, claro, anda a encontrar horas, y eso medicamentos. es lo que pasa, no hay especialistas. O sea, los especialistas son muy pocos acá en Chile. Los otros son neurólogos sin como la especialidad de enfermedades desmielinizantes. Entonces, es mucha la diferencia entre un medicamento y otro, entre un paciente, son un mundo distinto. Entonces, es muy complicado. Verónica, la falta del medicamento está condenando finalmente a una discapacidad a los pacientes. Absolutamente, a una discapacidad absolutamente evitable en la mayoría de los casos. Y lamentablemente esto nosotros lo vemos solo como falta de voluntad de las autoridades. Ahora, yo te quería contar, a propósito del testimonio de las 2 chicas, que la esclerosis múltiple es una enfermedad muy silenciosa, que no se ve, y eso lo hace doblemente difícil para nosotros, porque falta mucha educación, hay que hacer conciencia. La gente cree que la gente que tiene alguna discapacidad es solo la que se moviliza en silla de ruedas. Y no es así, lamentablemente. O sea, esta es una enfermedad muy difícil de llevar, física y emocionalmente. Tú nunca sabes cómo vas a estar al otro día. Tú te puedes acostar bien y despierta y puedes estar sin caminar o puedes estar ciega. Y agregarle a esa carga emocional de llevar esa enfermedad, todo esta carga que nos hace tener el Estado de Chile, yo digo el Estado porque ningún gobierno se ha preocupado, esta carga, realmente nosotros vivimos en un estado tremendo de nerviosismo y de estrés. Y que me imagino que además no ayuda para nada la buena evolución no de la enfermedad. O sea, ellos, otro factor más. Y ellos, ni siquiera ellos tienen la intención de estudiar lo que es la esclerosis múltiple. Porque ellos te ven, y de hecho a mí me han dicho, autoridades me han dicho, pero ¿qué alegas si tú estás súper bien? No, te puedo creer, tú estás en ISAPRE, la gente de ISAPRE tiene plata. O sea, viven en un mundo y son incapaces de ponerse en el lugar de uno. Ahora, sabiendo que siempre hay médicos buenos, médicos malos, políticos buenos, políticos malos, sistemas que funcionan a veces y sistemas que no funcionan, claramente el caso de este país es que el derecho a la salud no es un derecho, es más bien un bien que hay que comprar, y si no tienes cómo comprarlo está ahí frito. O sea, reconociendo que hay avances también y que vamos viendo avances, pero no lo suficiente. No. ¿Cuál es la principal lucha hoy día de la organización en la que tú estás también trabajando, desde la perspectiva también trabajando como alguien que vive además por aquello que está luchando? Exactamente. Mira, nosotros no hemos cesado ningún minuto de pelear, o sea, incluso el caso de Lita, todos los casos, vamos al MinSal. La verdad es que ¿Cuántas personas con esclerosis múltiples hay en Chile? Mira, acá en Chile no hay catastro, tú sabes que no hay catastro de nada y solamente extrapolan de España. Y nosotros, gracias a la doctora Cherpenice, hicimos un catastro bastante... ¿Y son cuánto aproximadamente? Más o menos 1.000 pacientes en este minuto diagnosticados, pero nosotros hablamos de 1.500 porque hay mucha gente que no está diagnosticada y sobre todo en regiones. Y entonces, en otros países, me imagino que la visión es
invirtamos, no gastemos, invirtamos en medicamentos, porque con eso también, ni siquiera desde el punto de vista del derecho humano, de la humanidad, de la solidaridad, sino que incluso desde los fríos números, el costo de enfrentar un medicamento caro, me imagino que es más bajo que después enfrentar los costos de una invalidez. Por supuesto, o sea, en la mayoría de los países, yo diría que en todos, pero hablemos de la mayoría, puede haber alguno que no, la política con patologías como la esclerosis múltiple es invertir porque ellos ven costo-beneficio. Entonces, y ellos quieren evitar la discapacidad a toda costa en este grupo adulto joven. Y se está logrando. En España ya ha bajado bastante la discapacidad porque los últimos 5 años han habido avances científicos tremendos en la esclerosis múltiple. Pero a nosotros nos cierran las puertas y nosotros sentimos que además nos castigan. Por tener esta enfermedad, por pelear, por los que tenemos ISAPRE, nos castigan. Y ellos consideran que tú te quedes discapacitado es problema tuyo. Exacto. Y en el resto del mundo no es así, se preocupan. ¿Qué es lo más jodido, Elizabeth, de tener esclerosis múltiple? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema afectivo? ¿Hay pololo o no hay pololo? Fíjate que no. En mi caso, por decisión propia, terminé una relación hace un poquito más de 2 años. Por el hecho de que tenía que conocerme yo misma con la enfermedad, pero tampoco estoy cerrada a algún nuevo comienzo. O sea, fue decisión mía y esa decisión creo que la persona que estuvo ahí la supo comprender. Eso pasa. ¿No estaba muy contento, me imagino? Sí. Obvio no, pero creo que fue lo mejor. ¿Sí? Siempre lo mejor. Lo vi más que nada por mí. Sí, pensé siempre en mí. ¿Y ser mamá es algo que te plantees o no? No, ¿Por qué? no me lo planteo. No sé. ¿Tiene que ver con la esclerosis o no tiene nada que ver? También tiene que ver con la esclerosis. Porque muchas veces cuando ya está bien en tu etapa gestacional, no tenéis problemas, no hay tal vez no hay brotes, crisis, como le quieran llamar, pero después de eso ya viene la etapa de las remisiones otra vez, entonces como, no, yo no quiero eso otra vez, entonces prefiero estar así. Decisión personal, yo creo que cualquiera podría pensar diferente, pero en mi caso no, yo no me veo siendo mamá. Sí. Y si tuvieras garantizado un tratamiento óptimo, todo el apoyo económico que se requiere para enfrentar bien esta enfermedad, claro, ¿tal vez pensarías distinto respecto a estos temas? Sí, por supuesto que sí. Igual yo le comentaba a la periodista que me fue a entrevistar a Buin, yo le decía, a Daniela le decía que yo me veía, no sé, de aquí a 5 años más, tal vez con un buen tratamiento, tal vez con una pareja, con una guagua, tal vez estudiando. Son cosas... Pero qué brutal también que finalmente la falta del apoyo Exacto, adecuado es el te lleve a negar sí. también una parte súper importante de tu vida. No sé cómo lo vives tú, Carolina. ¿Cómo lo vives tú también la esa parte afectiva? Bueno, yo tengo una relación de hace 4 años y mi pololo me conoció sin esclerosis múltiple. Sí. Así que él me ha apoyado bastante en lo que es esclerosis múltiple y bueno, y me aguanta cuando ando con mi carácter, cuando me ponen corticoides. De hecho, ahora estoy 3 meses con traslado de tratamiento, como todavía estaba sin el tratamiento, estoy sin tratamiento, estoy con esclerosis monoglobulina. Entonces me transformo en otra persona, entonces me aguanta, me soporta y bueno, me ama por sobre todas las cosas. Entonces ha sido mi apoyo y se lo agradezco, o sea... porque es difícil tener esclerosis múltiple, porque a veces ni uno se soporta, o sea, ni uno se entiende, porque vienen cambios muy fuertes, o sea, que uno ni siquiera uno sabe lo que le pasa a veces, o sea, o uno se propone hacer tal cosa y no puede, y la gente no le entiende, entonces dice, pero no quiere venir porque es floja, porque le pasa esto, y no es así, porque uno no puede, o la fatiga, que es un tema asociado muy fuerte, que a veces uno... O sea, yo en la mañana despierto y amanezco como con las manos adormecidas o los pies. Entonces tengo que esperar un lapso de 20 minutos para que ya el cuerpo empiece a reaccionar. Entonces, hay gente que no lo comprende. ¿Y la posibilidad de ser mamá? No, eso yo lo tengo ya... No.
no lo voy a hacer porque creo que es afectar al bebé y a mí. Porque si yo tengo un bebé, yo tengo 36 años, entonces yo no sé cómo voy a estar. O sea, yo confío en Dios y en los tratamientos y en mi doctora, que no voy a estar peor, pero yo no sé cómo lo voy a enfrentar. Si tuviera que tener un hijo, prefiero adoptarlo, pero no tenerlo, porque sería un riesgo para el bebé y para mí. Porque como decía ella, después del episodio del embarazo, después de tener el bebé vienen todos los brotes. Entonces es complejo, o sea, no voy a arriesgar ni la salud del bebé principalmente, ni la mía. Entonces es un tema que ya está y que no me complica el tema de no ser mamá. Y también nuevamente te pregunto lo mismo que le preguntaba a Elizabeth. Si tú tuvieras ultra garantizado, firmado que vas a tener todos los tratamientos adecuados, todo el acompañamiento, el apoyo económico que requiere una enfermedad así, el tema también de la maternidad, sea por adopción o sea biológica, ¿lo verías distinto? Obvio que no lo veo distinto, pero el tema del estrés y de andar luchando, de andar acá y para allá, a uno le afecta bastante. Y si uno tuviera todo cubierto, sería totalmente diferente. Verónica, si pudieras estar hablar en el Parlamento y pedir una cosa a nuestros legisladores, o decirles una cosa que los hiciera entender lo importante de este tema, ¿qué dirías? Se los he dicho, he estado, y lo que nosotros... Ya, pero 21 de mayo, en vez de la presidenta, se para la Verónica ahí a hablar. ¿Qué dice? Específicamente con esclerosis múltiple... y con la discapacidad en general. Sí, también. Lo que pasa es que yo también trabajo en otras organizaciones sociales. A mí lo que me gustaría, hablando en general, es tener una salud equitativa para todos. Yo nunca he pedido, ni los movimientos hemos pedido salud gratis, pero sí una salud de acuerdo a lo que necesitamos para todos los chilenos, sin distinción, porque las leyes que tenemos son absolutamente discriminatorias. Primero el GES elige qué enfermedades, no sabemos cómo, después elige qué medicamentos. Ahora la ley Ricardo Soto hace lo mismo, elige qué enfermedades, elige qué medicamentos, no sabemos cómo son elegidos. Entonces uno además está esperando que salir en la ruleta, en esta ruleta, y es terrible ver a las otras personas. Yo comparto mucho con otras patologías y que no tienen nada, entonces a uno hasta le da vergüenza reclamar porque por lo menos yo tengo 2, pero hasta ese punto hemos llegado. Salud o sea, para todos. Agradecer una migaja. Pero mi sueño, y yo creo que el sueño de todos los que trabajamos en corporaciones y salud, es tener una salud digna para todos. Doctora, ¿usted alguna vez que trabaja con este tema ha pensado cómo sería su vida con esclerosis múltiple? Sí, la verdad es que ninguno está ajeno a tenerlo. ¿Y eso es algo que a usted le dé miedo, por ejemplo? ¿Qué pasaría si a mí me detectaran esclerosis múltiple? Claro, por eso, ¿Usted lo piensa? Claro, por eso tengo seguro, ISAPRE 100%, otro seguro, porque yo veo la realidad. O sea, la verdad es que ninguno de nosotros, aunque crea tener un buen seguro, aunque crea tener una buena ISAPRE, de los que ya somos privilegiados y podemos tenerlos, además, que somos así. Claro, tú no sabes que de repente, obviamente la medicina es cara. Sí, yo entiendo que la medicina es cara, pero también todos queremos optar a la medicina buena. La salud es cara. Ahora, pero yo creo que hay sistemas. Pero usted lo ha pensado. Claro, y por eso y por eso yo he sacado, a medida que yo he conocido a los pacientes, en que a mí me da una pena tremenda ver a los pacientes que vienen cada 2 meses y van deteriorándose sin poder hacer nada. Eso es tremendo, porque uno los va viendo que se van deteriorando el paciente. Y no era la misma chica que estaba, o el mismo joven que estaba, porque en 5 años ya no es la misma persona. Y obviamente ha sido abandonado muchas veces por pareja, que es mañoso, que es fregado, pero ¿qué más? Si es terrible, es terrible. A mí me da mucha impotencia. Yo me imagino cómo debe estar el paciente que está al otro lado, que lo vive. Y eso hace, y hoy en día, de que yo también tenga muchos seguros, pero tampoco me asegura. Lógico. Para ir terminando, para Elizabeth y para Carolina, brevemente para cerrar, ¿qué te haría feliz hoy día a ti? El tratamiento. Por sobre todas las cosas, el tratamiento, para que me dé una mejor calidad de vida, porque ya me ha dejado bastante deterioro
tanto cognitivo, tanto cerebelosamente como medular, me ha dejado demasiado deterioro. Así que prefiero 1000 veces el tratamiento. Y para ti la pregunta no es ¿qué te haría más feliz? Sino hoy día, ¿cuál es tu fuente principal de felicidad y de fortaleza hoy día para ti? La principal fuente de fortaleza es Dios, mi familia y las personas que me dan cariño, o sea, las personas de la corporación, las personas que hay conociendo, los médicos y la gente en general. O sea, eso es lo que me llena mi corazón. Y la gente uno que va conociendo que está en otra condición, peor que uno, aún le da más fuerza para luchar. Y las ganas de ayudar a los demás, es eso, ser más empática. Elizabeth, Jacqueline, también a Verónica, por supuesto Carolina, muchas gracias a todas por habernos acompañado hoy día en Conciencia Inclusiva. Una vez más, aquí nadie está pidiendo favores. El derecho a la salud es un derecho humano básico. Nos invitamos también a todos, a las autoridades, a todos los que nos ven, a mirar con un poquito más de largo plazo, menos bomberos y más estadistas, menos apagar incendios, también pensar antes que lo que hoy día hacemos o lo que no hacemos por estas personas, por chilenos, por chilenas, que tienen igual derecho que todos, es finalmente empobrecer al país. Es condenar, como decían aquí nuestros panelistas, a una silla de ruedas, a alguien que podría estar caminando, una silla de rueda emocional también y no solamente física. Así que, nuevamente, más conciencia inclusiva y nos vemos la próxima semana. Chao.